Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Con esta frase, el presidente Vladimir Putin anunciaba la invasión rusa de Ucrania. Era el pasado 24 de febrero. Comenzaba una guerra que ha marcado la actualidad este 2022. Un conflicto cuyo fin no se vislumbra y que tiene consecuencias globales. Entre ellas, la transformación de la OTAN, más unida y con las puertas abiertas. También la diversificación energética en Europa, que se enfrenta a una inflación desatada y subidas de tipos. Hungría, con más del 22%, lidera la inflación en la UE. Fuera de la Unión, el Reino Unido entraba en recesión en noviembre, en un año en el que ha entrado en una nueva era tras despedir a su reina, Isabel II. Otra de las protagonistas, la revolución en Irán y sus heroínas. Más de 400 personas han muerto en las protestas, miles han sido detenidas. Las condenas internacionales arreciaban con las ejecuciones de los primeros manifestantes. Este 2022 hemos vuelto a ver llegadas masivas de inmigrantes y dramas migratorios a ambos lados del Atlántico. Calor, sequía extrema e incendios han acaparado titulares y activistas contra el cambio climático han encontrado una nueva manera de hacer oír su voz. Tras la embestida de Omicron llegaba la viruela del mono. Después volvían las competiciones, las celebraciones y los viajes. Mientras Rafael Nadal agrandaba su leyenda, nacía otra y otras leyendas colgaban la raqueta. Los Warriors lograban su 7º anillo de la NBA y la familia actual campeona del mundo, su 4º Eurobasket. Pero ¿cuáles han sido las noticias más vistas este 2022 en el canal de YouTube de Euronews en español? Lo vemos a continuación. En el número 5, Rusia ordena una ofensiva total contra Ucrania tras acusar a Kiev de no querer dialogar. Es el sonido del miedo. Los habitantes de Kiev corren a buscar refugio mientras las sirenas antiaéreas suenan. Publicada el 26 de febrero, tiene más de 1.300 visualizaciones y cerca de 4.000 comentarios. Muchos apoyando a Kiev y muchos apoyando a Moscú y abogando por desnazificar Ucrania. Los hay quienes acusan a Putin de genocida. Otros lo llaman el Hitler eslavo, loco asesino o asesino de masas. Quienes critican a Zelensky lo llaman comediante de chiste, marioneta, loco, sinvergüenza y terrible inepto. Hay quienes culpan a Estados Unidos y la OTAN, asegurando que tiran la piedra y esconden la mano, y quienes los defienden como garantes de la libertad. En el número 4, Rusia advierte a Estados Unidos con un choque directo tras el anuncio del envío de más armas a Ucrania. Saltan chispas en Moscú tras el anuncio del envío de sofisticados sistemas de cohetes a Ucrania. Esta noticia fue publicada el 1 de junio. Suma 1,5 millones de visualizaciones y 4.000 comentarios, muchos hablando de la Tercera Guerra Mundial o apocalípticos. Fue un placer compartir el mundo con ustedes. Como van las cosas, posiblemente no veremos un 2023. Otros hablan del fiasco del ejército ruso, poniendo en duda su capacidad de lanzar misiles nucleares a Estados Unidos de manera efectiva. En el número 3 llega el convoy militar de Estados Unidos a Rumanía para reforzar las tropas de la OTAN. Llega a Rumanía el primer convoy militar estadounidense para reforzar las capacidades de la OTAN frente a una posible invasión de Rusia a Ucrania. Esta noticia se publicó el 11 de febrero, 2 semanas antes de la invasión rusa de Ucrania. Tiene 2.700.000 visualizaciones y 2.000 comentarios. Algunos dicen que son escenas que recuerdan la Segunda Guerra Mundial. Otros se preguntan qué hacen los gringos tan lejos de sus fronteras o qué pasaría si Rusia enviara sistemas de misiles a México y cómo se sentiría Estados Unidos. Hay a quien le parece vergonzoso que países europeos no tengan su propia capacidad de defensa, y quienes abogan por la paz mundial. En el número 2, dejando de lado la guerra, Putin se despide de Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. Vladimir Putin se despidió del último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, en el hospital clínico donde reposa el féretro. Esta noticia, publicada el 2 de septiembre, tiene ya 2.900.000 visualizaciones. Comentarios a favor y en contra de Gorbachev, siendo muchos los que lo llaman traidor. Entre sus defensores, un usuario, por ejemplo, dice Gorbachev era una persona que quería el bien de su pueblo y de Rusia. En cambio, Putin es el presidente del terror. Le gustaría que Rusia volviera a la Unión Soviética.
Y en el número 1, la noticia más vista en el canal de YouTube de Euronews en español este 2022. Golpe a la Mara Salvatrucha en El Salvador. Detienen en El Salvador a 8 cabecillas de la Mara Salvatrucha. Con mucha ventaja sobre todas las demás, acapara 6 millones de visualizaciones y cerca de 3.000 comentarios. Entre ellos, bravo, otro golpe más a las pandillas. U ojalá se haga esto en todo el mundo. Viva Bukele, o ejemplo para el mundo, señor Bukele. Aunque también hay quien culpa al gobierno de la existencia de las maras por la falta de trabajo y oportunidades. Son muchos los que piden la pena de muerte para los pandilleros, que también cuentan con algún mensaje de apoyo. La noticia fue publicada el 7 de enero, 2 meses y 3 semanas antes de que el presidente Nayib Bukele declarara el estado de excepción en su guerra contra las maras. 9 meses después son cerca de 59.000 los pandilleros detenidos, según el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador. Su ministerio informaba de que en 9 de los 10 primeros días de diciembre hubo 0 homicidios. Con los datos en la mano, el presidente Bukele asegura e insiste en que su plan está funcionando y en que los salvadoreños están felices con él, lamentando los ataques, dice, de medios internacionales contra su guerra contra las pandillas. Pero lo cierto es que junto a la reducción de la violencia se multiplican las denuncias de violaciones de los derechos humanos. El último informe de Human Rights Watch, en cooperación con Cristosal, denuncia abusos generalizados durante el estado de excepción por parte de las fuerzas de seguridad, que tienen cuotas diarias de detenciones, como centenares de arrestos a personas que nada tienen que ver con las pandillas. Para conocer de primera mano el ambiente que se respira en El Salvador, está con nosotros Brian Avelar, periodista salvadoreño especializado en violencia de pandillas y corrupción, que trabaja, entre otros medios, para el New York Times o el diario español El País. Hola, Brian, bienvenido. Hola, Ana. Dinos, por favor, ¿cómo es ahora vivir en San Salvador, pasear por sus calles? ¿Qué ha cambiado respecto a hace un año y cuál es el sentimiento de los salvadoreños? A ver, Ana, hay que decir una cosa muy importante. Las medidas adoptadas por el presidente Bukele en los últimos ya 9 meses que lleva este régimen de excepción han logrado hacer una cosa histórica, que es que la MS-13, la pandilla más grande y más peligrosa del país, se está viendo languidecer, es decir, se ha visto muy debilitada en varias de sus características principales, como el control territorial, la extorsión y el reclutamiento de nuevos miembros. Esto, sin embargo, también hay que decirlo, ha sido producto de una sistemática violación de derechos humanos en contra de la población, entre las que podemos enumerar arrestos ilegales, torturas que han sido registradas también por diferentes organizaciones de la sociedad civil y también incluso asesinatos dentro de las cárceles. Se han registrado 90 muertes de las más de 60.000 personas que han sido capturadas durante estos últimos años. Para ponerlo de una forma más clara, lo que ha sucedido en El Salvador es que la estructura criminal de la MS-13 ha sido desplazada por la policía y el ejército a costa de también violar la ley. Sí, pero a pesar de esas violaciones, parece ser que los salvadoreños están contentos. Una reciente encuesta de CID Gallup dice que el 88% de los salvadoreños aprueba la gestión de la administración de Bukele. Acaba de publicarse. Otro sondeo, en esta ocasión de la prensa gráfica, dice que tanto la policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Seguridad son las instituciones más valoradas, con más del 85% de aprobación y creciendo con respecto a años anteriores. Entonces, ¿debe mantenerse el estado de excepción, que acaba de renovarse por novena vez ya, pese a estas denuncias de violaciones de derechos humanos, o hay que buscar otra fórmula para vencer, para acabar con las maras? ¿Qué se puede hacer en este caso? Indudablemente esta medida es muy popular, porque las medidas represivas son siempre populares, es decir, como tienen efectos inmediatos en los que las estructuras criminales se ven desplazadas, tienen un efecto positivo en la opinión pública. La población ahora mismo pide que se renueve el régimen de excepción o que se mantengan estas medidas.
Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista más frío, a pesar de que sí, la medida sí ha tenido un efecto, es decir, que ha funcionado para debilitar a las pandillas, la pandilla de la MS-13 y el barrio 18 principalmente, esta medida es insostenible. Es decir, ni siquiera físicamente se puede mantener durante tanto tiempo a tantos soldados y tantos policías en las calles porque no hay tantos. No, es decir, esta medida es insostenible también económicamente, está significando grandes gastos para el Estado y además en la población no es posible militarizar las comunidades durante tanto tiempo porque esto, como ya la historia nos lo indica, puede tener efectos negativos, puede tener un efecto boomerang al final en el que se terminen generando nuevas estructuras criminales en las que incluso participen miembros del Estado, como ya está ocurriendo. En las comunidades, haberle entregado tanto poder a la policía y el ejército está implicando algunas cosas que se están saliendo ya, digamos, ya se están saliendo del marco de la ley. Como que los policías en El Salvador te pueden capturar porque sí, y te pueden capturar durante 20 años, te pueden llevar a prisión durante 20 años, según han dicho las autoridades. Pues ahorita todavía no se sabe si esa promesa se ha cumplido porque el tiempo no ha pasado, pero la promesa del gobierno es que la policía o un soldado te puede capturar porque sí, te puede llevar preso durante 20 años. Esto está implicando que algunos policías y algunos soldados ya se están aprovechando de eso y están empezando a extorsionar gente. Hay gente que ya se está desplazando de las comunidades por temor a la policía y el ejército que los amenaza si no colaboran con información. Y entonces, sostener esta medida durante tanto tiempo va a terminar construyendo nuevas estructuras delictivas dentro de las comunidades. Yo lo que pienso es que el gobierno, después de haber optado por esta medida represiva, violenta, fuerte, debería cambiar la estrategia ya a pensar en un plan más sostenido, un plan que tenga que ver con inversión en las comunidades, que tenga que ver con prevención de la violencia y además con combatir las raíces de las pandillas que hasta el momento no se han tocado. Ahorita lo que ha habido son redadas masivas donde se han llevado no solamente a miembros activos de las pandillas, sino a un montón de gente inocente, pero la raíz, el origen de las pandillas no ha sido combatido en ningún momento. Entonces, mi opinión es que el gobierno debería empezar a combatir no solamente la enfermedad, sino lo que la genera, que nunca lo ha hecho ni este gobierno ni otro. Para terminar, ¿cree que Bukele va a lograr erradicar la violencia en El Salvador o es una espiral sin fin? Es una pregunta todavía muy difícil de responder para mí y creo que para todos los que estudiamos las pandillas en El Salvador sigue siendo una pregunta para la que no tenemos respuesta. La MS-13, sobre todo, que es la principal pandilla del país, ha demostrado históricamente durante los últimos 20 años que es capaz de responder y de mutar dependiendo de las políticas públicas que se le apliquen, ya sea medidas represivas o medidas incluso de negociación, como han hecho otros gobiernos que han pactado con ellas. Hasta este momento, yo lo que creo es que la MS-13 sí, verdaderamente ha sido muy golpeada, tiene una herida de muerte en este momento y lo que hay que ver es cómo va a evolucionar, cómo va a responder a esa herida. Si finalmente va a terminar desapareciendo, que no creo, o se va a terminar convirtiendo en otras pequeñas estructuras menos organizadas o menos fuertes de la que ya había logrado consolidar en El Salvador durante los últimos años. O es posible que surjan otras nuevas estructuras que tomen el control del territorio que esta pandilla tenía en El Salvador, que valga decirlo, era, según los cálculos oficiales, cerca del 80% del territorio salvadoreño estaba controlado por las pandillas hasta hace unos años. Entonces, yo lo que creo es que todavía es muy pronto para decir que la MS-13 va a desaparecer en El Salvador, pero estamos en un momento muy importante en que las cosas pueden cambiar. Puede ser para bien o podría ser para mal, si surgen otras estructuras. Lo malo de que surjan otras estructuras más pequeñas es que no son tan controladas. Al haber una sola estructura grande en todo el país, pues hay más control, digamos, sobre esa estructura. El gobierno sabe a quién atacar, sabe a quién combatir. Si se generan varias pequeñas estructuras criminales en el país a raíz de este desplazamiento de la MS-13, puede terminar siendo más peligroso. Brian Avelar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias, Ana, y gracias a toda la audiencia.
Hasta aquí este especial fin de año con las 5 noticias más vistas en nuestro canal de YouTube. Desde la redacción de Euronews aprovechamos para darles las gracias por su confianza y fidelidad, desearles felices fiestas y lo mejor para el nuevo año. Feliz 2023. Hasta pronto.